Hola, qué alegría nos da poder estar nuevamente con ustedes en Confianza, este espacio televisivo de fe y alegría para debatir sobre temas vinculados con el impacto que tiene la educación en el acontecer nacional. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el supremo interés por los niños, niñas y adolescentes. En función de este tema tan importante para todos nosotros, hoy tenemos como invitado especial a Luis Zambrano. Él es abogado, jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico del Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Chacao. Y con él vamos a estar conversando con la vinculación que existe entre los derechos de los niños y las niñas y el proceso educativo. Bienvenido, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera que comenzáramos aclarando, por si algún televidente aún no conoce, qué es un Consejo Municipal de Derechos Niños y Adolescentes. Muchas gracias por la oportunidad en la mañana de hoy. Los consejos municipales de derechos son órganos creados por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, La LOMNA. la LOPNA, cuyo propósito, digamos más importante es la defensa de los derechos colectivos y difusos de los niños, y adolescentes de determinada jurisdicción. ¿A qué llamas derechos colectivos? ¿A qué llamas derechos A difusos? ver, los derechos colectivos y difusos son aquellos derechos que o son titulares de ellos una masa indeterminable de personas, es decir, cuando yo no puedo individualizar un derecho, cierta problemática afecta a este niño o a este otro, sino que cuando hay un colectivo que está comprometido en sus derechos, que hay una vulneración que afecta a un colectivo, o cuando son difusos, cuando es indeterminable su alcance y su determinación, digamos, pero la constitución primero que la LOBNA, ¿no? O en este caso fue el tema de derechos colectivos y difusos, un tema que desarrolló la LOBNA primero que la Constitución, porque recuerda que la LOBNA es una ley del año 98, la Constitución del año 99, pero que la Constitución luego recogió y provee herramientas jurídicas para la defensa de estos derechos, no solo para los niños, sino ya constitucionalmente para todos los ciudadanos, para todos esos derechos que yo no puedo determinar quiénes son los titulares, pero que sin embargo hay que defender. ¿Cómo se constituye un Consejo Municipal de Derechos? Los municipales de derechos, según determina la propia ley, están integrados por una representación que ya no es paritaria como lo era antes de la reforma, pero que sí, donde tienen participación algunos miembros de la comunidad organizada a través de los consejos comunales, eh, una participación que se regula por un reglamento de participación que no se ha promulgado aún desde el año 2007, que fue la reforma de la ley, todavía no tenemos ese reglamento de participación, y una representación del Ejecutivo, digamos, que es nombrada directamente por el alcalde, ¿no? Hablemos de la LOMNA. En relación con el tema educativo, ¿la LOMNA es una amiga o un enemigo de los docentes? Es un amigo, yo creo que es un amigo, como te decía antes, que creo que conocemos poco y todavía nos estamos ganando su confianza, pero yo siento que es un amigo. Siento que ha habido algunos enfrentamientos con los docentes, porque bueno, todo cambio genera alguna resistencia, pero en términos generales yo pienso que una vez que, y eso ha venido pasando, los docentes han venido conociendo la ley y se han venido dando cuenta de que es un recurso que yo puedo utilizar para cuando yo detecto que en mi salón, en mi comunidad están pasando cosas con los chamos, pues me crea instituciones, me crea sitios donde yo puedo ir. Ahora hay matrices de opinión que señalan, yo escucho a muchos educadores que dicen que hoy la LOMNA se utiliza más que para defender los derechos de los niños y las niñas, para más bien propiciar situaciones que digamos que alcahuetean o que hacen que los sinvergüenzas, los que no estudian, los agresores, terminan siendo beneficiados. Sí, bueno, fíjate, en términos generales la LOMNA consagra derechos, ¿no? Y los derechos, pues, no son excusas, patentes de corso, licencias para infringir los derechos de las demás personas, ¿sí? La LOMNA Mi consagra derecho termina donde empiezan los del otro. donde empiezan los derechos del otro. Además, hay muchos escritos sobre el tema de las limitaciones de los derechos fundamentales. Yo creo que lo medular allí es saber que, aunque yo tenga derecho, por ejemplo, el artículo 80 de la LOMNA que establece el derecho a opinar y a ser oído, en ejercicio de ese derecho yo no tengo, digamos, la potestad para ofender a cualquier persona. Sí, yo tengo derecho a opinar, pero dentro de los límites, digamos, que consagra la ley. Yo tengo derecho al libre tránsito, por ejemplo, pero eso no significa que yo no tenga que respetar las limitaciones de ese derecho donde dice que yo no puedo transitar porque es una zona que no está permitida. ¿Sí? Eh, yo creo que todo eso forma parte de un tema desinformación o de malas interpretaciones, ¿no? Digamos, han habido situaciones en donde
También habría que decir que hay algunas autoridades que tienen una aplicación un poco ligera de la ley, ¿no? Entonces eso crea una matriz de opinión que se va repitiendo, ¿no? Entonces tú ves que Voy a citarte un ejemplo concreto. Hace poco un docente me decía que tenía alumnos que jamás habían ido a clase, que eran absolutamente irresponsables y les obligaron a promoverlo de curso. Los otros alumnos se quejaban y decían, maestro, entonces yo en el próximo año no voy a estudiar. ¿Para qué si de todas formas voy a pasar? sí, esas son actuaciones que ya no, que generalmente no provienen ya de organismos que tienen que ver con la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, sino más bien de órganos que tienen que ver con las autoridades educativas, ¿no? Efectivamente, es un reclamo que hemos oído Pero anteriormente. estos organismos se amparan supuestamente en la LOMNA. Pero la LOMNA en ningún caso establece que eso sea así. De hecho, en esa materia priva la ley de la especialidad. La ley de la especialidad en este caso es la Ley Orgánica de Educación y esa ley establece que hay un porcentaje mínimo de asistencia. Que si usted tiene más del 30% de inasistencia, usted pierde el año. Es una norma que está clara. Ahora, el problema ahí es efectivamente la interpretación o la mala aplicación que algunas autoridades, porque no son todas, son algunas autoridades hacen de estas normas, ¿no? Eso por supuesto que contribuye a que la gente vea con recelo y como decías tú hace un rato, como una alcahuetería. Prácticamente la gente de la alumna son unos alcahuetas con carnet. Pues mire, viene esta gente y entonces el director no puede regañar a nadie porque entonces la alumna se mete por el camino, ¿no? Y además hay mucho miedo. Tú notas que el docente te dice, no, es que eso no se puede hacer porque entonces te denuncian. A lo que yo les respondo, bueno, pero si lo tienen que denunciar, háganlo. Deje que los denuncien y vayan y expongan sus razones y sus alegatos ante los órganos que los citen. Para que usted vea que si hay, como quiera que hay funcionarios que, bueno, que hacen dislates, pues hay funcionarios que aplican la ley correctamente. Usted verá que no va a tener ningún problema si su actuación fue apegada a la norma. Amigos de Atel Televisión, estamos hoy conversando con Luis Ramos, jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico del Consejo Municipal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Chacao, sobre la vinculación que existe entre derechos de los niños y educación. Pero ahora vamos a hacer un breve paréntesis y enseguida regresamos con ustedes.